Las tradiciones orales o escritas nos muestran cómo la destrucción de libros puede tener graves consecuencias para la sociedad, ya que al perder parte o la totalidad de la historia, se carece de identidad colectiva, del sentido de unidad y de la civilización tal y como la conocemos. Bienvenidos a este vídeo sobre uno de los actos más controversiales de la historia de la humanidad. Se trata de la quema de libros, que ha sido utilizado como una herramienta por regímenes autoritarios, ya sean estos civiles, religiosos o militares, para racionar a cuentagotas el conocimiento, evitar el desarrollo del pensamiento crítico y controlar los medios de comunicación. Los libros pueden ser consumidos por el fuego, la gente puede morir, pero las ideas nunca mueren, prevalecen. En la antigua China, el primer emperador chino, Qin Shi Huang, ordenó la quema de todos los libros que no estuvieran relacionados con la medicina, la agricultura o la adivinación. Todos los libros de historia fueron destruidos para que Qin pudiera escribir su propia versión, en donde saldría mejor parado. Esto continuó durante 3 años, hasta que Qin decidió enterrar a más de 1000 eruditos vivos, además de quemar todos sus trabajos. Nunca sabremos cuánta información irreemplazable se perdió durante este lapso de tiempo. El edificio que albergó a la Biblioteca de Alejandría fue mudo testigo de al menos 3 grandes pérdidas de sus invaluables pergaminos. La primera quema de libros ocurrió durante la guerra civil entre Julio César y Pompeyo, debido a un accidente. Más tarde, una segunda quema de importantes volúmenes de alquimia y astronomía corrió por cuenta del emperador romano cristiano Diocleciano. La tercera quema de valiosos manuscritos y la destrucción de los pergaminos corrió por órdenes del obispo Cirilo de Alejandría, también cristiano. En Constantinopla tuvieron lugar 2 quemas de pergaminos. La primera, ordenada por el emperador romano cristiano Constantino I, quien en el año 333 de nuestra era común ordenó a todos los obispos, bajo pena de muerte, quemar todas las obras de Arrio, así como de sus partidarios. La siguiente correría a manos del emperador romano cristiano Teodosio II, en el año 448, quien tras una primera e infructuosa quema de las obras de Nestorio, esto ocurrió en el 435, el emperador mandó dar fuego a todos los escritos paganos críticos con el cristianismo, hecho escenificado al año siguiente con una gran quema pública de libros nocivos. Entre otros se encontraban los libros de Porfirio o Teodoreto de Ciro. Tras un edicto promulgado después de celebrarse el concilio de Éfeso del 449 de nuestra era. Durante 600 años, Nalanda fue una de las mejores universidades del mundo. Ubicado en la India, atrajo a estudiantes de lugares tan lejanos como Grecia, quienes vinieron a estudiar a una de las bibliotecas más grandes que el mundo jamás había visto. Se extendió sobre 3 edificios que tenían hasta 9 pisos de altura. Los cientos de miles de libros que abarcaban estos edificios cubrían temas tan amplios como la gramática, la lógica, la literatura, la astrología, la astronomía y la medicina. Pero muchos de los textos más preciosos se encontraban entre los más importantes del budismo,
y esos tomos religiosos pueden haber sido lo que motivó a Khilji y su ejército musulmán a destruir y saquear la universidad en el año 1193. Según la leyenda, había tantos libros que quemaron por 3 meses. La pérdida de los textos religiosos terminó efectivamente con el budismo como una religión importante de la India durante cientos de años. Durante la Inquisición española, la Iglesia Católica quemó muchos libros considerados heréticos, incluyendo obras de autores como Galileo Galilei y Miguel de Cervantes. La lista de libros prohibidos de la Inquisición incluía obras de filosofía, ciencia y literatura. La quema de los manuscritos o códices mayas, llevado a cabo por el sacerdote Diego de Landa, ocurrió en la localidad de Maní, en Yucatán, México, el 12 de julio de 1562. Después de esa gran quema, a día de hoy solo quedan 3 de estos valiosos códices. La hoguera de las vanidades. A finales del siglo XV se produjo en Florencia, Italia, una importante quema de libros y obras artísticas de considerable valor, considerados todos ellos inmorales, en la llamada hoguera de las vanidades, promovida por el sacerdote dominico Girolamo Savonarola, perteneciente a la Iglesia Católica. De esta manera se perdieron obras literarias invaluables, así como obras maestras de la pintura de Sandro Botticelli. La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. En 1800, el presidente Adams decidió que el nuevo gobierno necesitaba un lugar para guardar los libros que sean necesarios para el uso del Congreso. Así nació la Biblioteca del Congreso. Sin embargo, solo 14 años después de su edificación, la biblioteca, junto con la Casa Blanca y gran parte de Washington, D.C., fueron arrasados por los británicos. La quema de libros de la Alemania nacionalsocialista. Durante el régimen nacionalsocialista en Alemania, se llevaron a cabo numerosas quemas de libros que se consideraban contrarias a la ideología nacionalsocialista. La más famosa fue la quema de libros de la Universidad de Berlín, llevada a cabo en la Opernplatz ante 40,000 personas, en un acto que fue presidido por el ministro de Propaganda Joseph Goebbels, en la que se destruyeron obras de autores judíos, comunistas y pacifistas el 10 de mayo de 1933. La quema de libros en la Revolución Cultural China. Durante la Revolución Cultural China, desarrollada entre 1966 y 1976, se llevaron a cabo numerosas quemas de libros, así como destrucción de obras de arte y patrimonio cultural religioso. Se destruyeron obras de autores considerados contrarrevolucionarios, como Confucio y Lao Tse. Las quemas de libros en Chile fueron perpetradas y dirigidas por el general Augusto Pinochet como consecuencia del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, en donde asesinó al presidente electo por los chilenos, Salvador Allende. Los militares quemaron los libros considerados como subversivos, en particular la literatura socialista y la que iba en contra de la ideología de la Junta. Esto formaba parte de una campaña de extirpación del cáncer marxista, según ellos.
Los manuscritos de Tombuctú. Los insurgentes islamistas en Malí destruyeron miles de manuscritos irreemplazables en enero de 2013. Cuando los ejércitos francés y maliense llegaron a Tombuctú, donde los rebeldes se habían escondido, los insurgentes incendiaron numerosos edificios, incluidos 2 archivos de manuscritos preciosos que databan de los años 1200. Estos documentos, casi ninguno de los cuales había sido digitalizado o registrado de otra manera, cubrían la historia medieval del África subsahariana. Dado que ese lugar y periodo de tiempo no se estudia en la academia, muchos de los libros nunca se han traducido y su información se perdió así para siempre. Los manuscritos que se salvaron en la ciudad de Tombuctú al producirse la ocupación yihadista del norte de Mali en 2012. En esta fecha comenzaron a ser digitalizados. Estados Unidos. Han habido casos de censura y prohibición de libros en las escuelas y las bibliotecas escolares por parte de militantes del Partido Republicano. Si bien no se trata de la destrucción física como sería una quema, al día de hoy nadie puede consultar estos libros o podría ser arrestado y condenado a prisión. Además, que pretende obtener el mismo efecto que la destrucción del fuego, en este caso, el mantenimiento de la hegemonía blanca. Desde enero de 2021, se presentaron 156 proyectos de ley en 39 estados para limitar en escuelas de educación básica, media y superior, tanto públicas como privadas, que recibieran la actualización de las y los docentes, con la intención de evitar que se hable de raza, racismo, género, sexualidad e incluso derechos humanos. Solo entre el 1 de julio de 2021 y el 31 de marzo de 2022 se produjeron 1.586 prohibiciones de libros en 86 distritos escolares de 26 estados, que afectaron a más de 2 millones de estudiantes. Según PEN America, una organización sin ánimo de lucro que defiende la libertad de expresión. El último caso también ocurre en el vecino país del norte de los Estados Unidos. Para colmar el vaso de tanto fanatismo cristiano made in USA, resulta que el líder de la Global Vision Bible Church, llamado Greg Locke, al que ven en pantalla, en Nashville, capital de Tennessee, celebró una quema de libros de brujería, entre los que figuraban ejemplares de las series de Harry Potter, así como la de Crepúsculo. En un mundo donde el acceso al conocimiento y la libertad de expresión son más importantes que nunca, debemos proteger los libros y la cultura que representan. Para esto debemos trabajar juntos para garantizar que la quema de libros nunca vuelva a ocurrir. Como conclusión, estos son solo algunos de los muchos casos de quema de libros que han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. A menudo estos actos han sido impulsados por ideologías autoritarias, líderes religiosos violentamente autocráticos, así como dictadores tiránicos del orden civil o militar, quienes buscaban controlar el conocimiento para evitar el desarrollo del pensamiento crítico y así también controlar la información y la comunicación a través de la censura, la represión o los fake news. Muchísimas gracias por llegar hasta este momento del video acerca de la quema de libros a través de los años. Recuerda que el conocimiento es poder y debemos luchar por acceder al pensamiento crítico, así como por ejercer la libertad de expresión.
No te olvides de suscribirte y compartir este video con tus amigos y familiares. Hasta la próxima. Chao.